Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más en una nueva semana aquí en su programa Criterios. Como siempre vamos a analizar esos temas de importancia no solo para la sociedad, sino para la vida misma. Y es que uno de esos temas es ¿para qué nos puede servir? ¿Para qué nos puede ser útil la filosofía? Entiéndase que la filosofía fue la primera ciencia, o como se decía, la madre del resto de las ciencias que nosotros conocemos desde la antigüedad. Entonces, ¿será que en la actualidad la filosofía puede servirnos para la vida? ¿Será que nos puede ayudar a superar distintos obstáculos? ¿Nos puede transformar y nos puede permitir ser mejores personas cada día? Bueno, eso hay que analizarlo con nada más y nada menos que Isaac Orellana, quien es instructor de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis. Isaac, muy buenas noches, encantado de tenerlo con nosotros. Un gusto estar acá con tu audiencia. Muchísimas gracias por este espacio. Desde luego, encantado de tenerlo por acá. Y vamos entrando en materia respecto a lo que es la filosofía. Es decir, muchos tendrán diferentes concepciones, pero para entrar en el debate, entrar en los diferentes criterios, ¿qué entiende la Asociación Nueva Acrópolis como filosofía? Nuestro enfoque, como tú lo decías, hay diversos enfoques. La propuesta nuestra es un retorno a las raíces, a los orígenes. El modelo que nosotros utilizamos es filosofía a la manera clásica. Esto es un enfoque bastante particular, porque tiene que ver con la naturaleza de las culturas tradicionales, de las antiguas civilizaciones, que es poder llevar el elemento intelectual a la práctica. Es construir ideas para generar una transformación. Por eso nuestra propuesta es una filosofía donde no solo se hace un análisis intelectual de las cosas, de las emociones o del comportamiento, sino que buscamos que esas ideas o esas reflexiones se lleven a transformaciones en la realidad. Las escuelas que tienen un modelo clásico buscan que las personas se superen, que transformen sus circunstancias, se desarrollen. Entonces nuestro enfoque por eso no solo es un ejercicio intelectual para evaluar ideas, compararlas, sino que extraer de ellas la esencia que te permita a ti o a las personas transformar su realidad. ¿De qué manera nos puede servir la filosofía para crecer personalmente? ¿Cómo la podemos comenzar a aplicar en nuestra vida? Es una pregunta muy valiosa. Te agradezco. Es una pregunta eje en la filosofía. Y me voy a permitir dar una valoración, adelante, si lo quieres ver. Adelante. En los años 90, entre la transición de los 90 y el 2000, la UNESCO tenía un desafío muy grande porque se le estaba en una forma solicitando que poder evaluar cómo es el impacto que tiene la cultura en los indicadores económicos. Entonces muchas veces la cultura es un intangible, es algo que no podemos medir con mucha claridad. Entonces, los que financian, le decían a la UNESCO, por favor, queremos saber cómo la cultura impacta de forma directa en el desarrollo humano. Entonces, la UNESCO tenía dos grandes modelos. Esos grandes modelos que son modelos de educación que existen en la actualidad. Un modelo, para darte una referencia, es, queremos desarrollar a las personas. Traemos a un especialista en un tema y este tema lo imparte alrededor de 100, 200 personas, y estas 200 personas aprenden la técnica
Pero ¿cuántas de estas personas realmente van a implementar ese nuevo conocimiento que fue impartido? Como tú ves, fue una capacitación, se tuvieron a muchas personas, se dieron materiales, hay una cantidad importante de recursos invertidos ahí, pero el indicador de efectividad que tenemos de cuántas personas reciben esa capacitación y la llevan a la práctica es bien poco. Entonces hay otro modelo, que es un modelo que se fundamenta en la filosofía. Entonces, ese modelo, ¿de qué se trata? Se trata de conocer a la persona, conocer sus fortalezas, conocer sus aspiraciones, conocer sus sueños, conocer cuáles son sus miedos, cuáles son sus obstáculos. Entonces, resulta que ese enfoque filosófico trata de investigar a la persona, de analizarla y poder construir una propuesta desde el interior de una persona. No desde el enfoque de afuera hacia adentro, sino del enfoque de adentro hacia afuera. Entonces, lo que nace es más auténtico. Entonces, un músico, alguien que se reconoce un músico, se da cuenta de esa vocación y la explota y la desarrolla, le entrega a la sociedad, le va a entregar productos de mayor calidad, música memorable que todo el mundo va a disfrutar, porque es algo auténtico. Y esta persona además se va a sentir realizada. Entonces, el impacto que pueda tener la filosofía en el desarrollo de las personas a través de conocerse a sí misma y por lo tanto tener una propuesta más auténtica, eso es invaluable en una sociedad, porque vas a tener médicos que son auténticamente médicos, maestros que son auténticamente maestros, que son personas que eso las realiza. En contraste con tener muchísimas personas que no se sienten realizadas en lo que hacen laboralmente. ¿Cuál es el precio que tiene tener profesiones donde los profesionales no se sienten bien haciendo su trabajo? Lo hacen nada más por una paga, pero no hay una satisfacción de fondo que llegue al ser humano. Eso es lo que nos permite la filosofía de una manera muy concreta, es descubrir tus potencialidades y encontrar el mejor camino para poderlo implementar, es decir, buscar la realización. Y creo que puede sonar como que casi obvio, pero para las diferentes personas con las cuales ustedes trabajan, ¿ha sido difícil que cada una encuentre la realización? ¿O es que para algunos es muchísimo más sencillo hacerlo? Es curioso la pregunta, porque tiene que ver precisamente con lo que nosotros enseñamos, con lo que se promueve en el temario. Cuando una persona encuentra lo que nosotros le llamamos un ideal, ya tú encuentras un ideal, la filosofía te permite encontrar conectarte a un ideal de vida. Entonces la realización como tal es una construcción que se hace permanentemente. Un ideal no es algo a lo que vamos a llegar o satisfacer de manera completa, sino que es de una manera muy poética, si lo quieres ver así. Es como una estrella que tú no la alcanzas, pero siempre te orienta, siempre te dice hacia dónde vamos. Para eso te sirve la filosofía, porque es un norte que te da una brújula interna de realización, porque el mundo cambia, las circunstancias siempre van a estar cambiando. Posiblemente en una etapa de tu vida lo que te realizaba profundamente era ser un padre, una madre o una profesión. Pero esas etapas terminan. Pero eso cambia, todo eso termina. Entonces cuando eso cambia, te quedas sin brújula interna. Estás adaptándote y de repente necesitas esas palabras, esos principios que te aclaren internamente para poder avanzar en la vida hacia una nueva etapa, ya con más valor, con más alegría, con más sentido de realización. Ok, entonces cada persona sí continúa con un proceso diferente.
Dinámico. Dinámico, ok. Sí, es muy dinámico. Entonces, ustedes en la Asociación Cultural lo que se encargan es de impulsar a la persona hacia su realización. Es correcto. Entonces, que la persona se descubra sus talentos, que descubra sus capacidades, que fortalezca sus valores, que fortalezca su identidad y a través de ella construya el camino que ella decide. Si en un momento ella se equivoca, pues tiene suficientes herramientas para poder reconducir, ¿ya? Y renacer, porque también a veces la vida te manda a tener que iniciar. A reiniciar. Y muchas veces eso es muy difícil, porque es doloroso. Pero el poder entender, ¿ya? Y poder comprender la situación a través de un proceso reflexivo nos da mucha fuerza y claridad interior. Ok, me llama la atención una frase que usted mencionó y es que la filosofía nos invita a descubrir nuestra propia identidad. Hay que analizarlo tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos dialogando y analizando los criterios que giran en torno a la filosofía. ¿Cómo nosotros podemos saber si de verdad tenemos carencia de nuestra propia identidad y de entender si la filosofía nos puede llevar a redescubrirnos? Isaac Orellana. Gracias. Es una pregunta interesante porque, a ver, en el proyecto de vida, desde que somos jóvenes, nosotros tenemos una idea o más o menos tenemos un esquema de lo que quiere ser nuestra vida. Muchas veces proyectamos de esta forma, pero eso en la práctica no necesariamente se da de esa forma. Sí. Eso genera frustración, eso genera una como especie de insatisfacción ya con respecto a lo que estoy viviendo, a lo que quisiera vivir. La filosofía nos permite, por lo tanto, entonces, y desde la perspectiva estoica, es aceptar la condición, ya porque es un paso muy importante, es aceptar lo que estoy viviendo, aceptar y entender por qué estoy viviendo esto. El poder profundizar en eso me hace entender lecciones de vida, me hace madurar, me permite ser una persona que esté más abierta también a examinar otras posibilidades y de otras maneras de llegar a ese destino que yo quiero. Eso es muy importante porque la realización entonces no es un evento, no es algo a lo que yo cuando llegue aquí voy a realizarme. La realización es todo el proceso ya que estamos viviendo para poder llegar a ese destino. Pero no es algo que nos va a pasar, no es un evento, es algo que nos está pasando en la medida en que reflexionamos sobre lo que nos está pasando. Es decir, una persona que sale de un análisis interno y comprende lo que está diciendo, eso le genera como una especie de intuición, una especie de alumbramiento, una especie de iluminación del evento. Eso le da a ella claridad, eso le da la certeza necesaria para poder actuar y tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones sin certeza, sin claridad interna? ¿Cómo vamos por la vida? Nos vamos llenando de mucha fantasía, de muchas expectativas,
que muchas veces son ilusorias, que no podemos realmente... ¿Son inalcanzables? Se vuelven inalcanzables y el hecho es que sufrimos más y mucho más, porque vivimos añorando algo y al no reflexionar la validez de ese sueño o de cómo llegar a él, nos vemos desarmados en la vida, ¿ya? Nos vemos desarmados. Hagámonos una valoración. Adelante. Una persona que está realizada, una persona que tiene mucha satisfacción y mucha certeza interior, esta persona, por lo tanto, dentro de una sociedad, es una persona que aporta más, es una persona más bondadosa, es una persona más generosa, es una persona que, como al estar más equilibrada internamente, es menos agresiva. Sí, claro. Es una persona que te ayuda con mucha más facilidad. Entonces, cuando las personas se sienten alegres, cuando las personas se sienten realizadas, son personas que pueden ser también mucho más amigables con su entorno. El entorno se beneficia de que las personas se sientan mejor, que las personas tengan un sentido de realización. Son personas que tienen más paciencia, son personas que tienen más inegoísmo, es más fácil que te ayuden, es más fácil que te abran una puerta. Sí. Pero cuando las personas se sienten con miedo, están compitiendo. Entonces estoy compitiendo y trato de que este no se suba, que este no mejore, sino que trato yo de sobrevivir, ¿ya? Y es una competencia entre nosotros. Veamos nuestro tráfico de todos los días. Entonces el estrés es agotador, podemos ver que hay una competencia, quién llega primero, quién pasa, si tengo el auto más grande, pues yo soy el que domino. Entonces hay un sentido de competencia, sí. Pero cuando las personas están realizadas, no tiene sentido la competencia, sino más bien hay un sentido de realización. Te pongo un ejemplo de los abuelos. ¿Cómo son los abuelos con los nietos? Es una relación maravillosa. Porque los abuelos están en una etapa donde ellos ya están más realizados, tienen mucha más experiencia, entienden mejor a los nietos, se comunican mejor y prácticamente son un corazón abierto para sus nietos, porque no hay una cuota de egoísmo o de una amenaza que sea el niño, para nada. Entonces, porque son personas que están realizadas. Eso es muy interesante porque imagínate en las escuelas, tenemos ese nivel de realización con los maestros. Entonces las clases que reciben los niños son impactantes, trascendentes, ellos disfrutan estar con ellos y hay más cooperación, hay un sentido más de ayudarnos entre nosotros. ¿Ya? Entonces por eso es esencial que las personas podamos descubrir nuestra identidad y la realización donde estamos, en lo que estamos viviendo. No esperar una realización como un evento en el futuro, sino hoy, ya. ¿Cómo entiendo y cómo logro sacarle enseñanzas al momento de hoy? A ver, intentemos aclarar algo también, y es que se puede, o la ciudadanía puede confundir de que el hecho de estar realizado tiene que ver con ser altamente perfecto, que ser altamente exitoso, que pueden decir que una persona realizada es aquella que no tiene ningún problema, que rápido lo soluciona todo, pero entendemos que eso sería una concepción errónea de lo que significa ser una persona realizada. No es que una persona realizada no tenga problemas, ¿cierto? Es muy pertinente lo que estás planteando. A ver, vamos a darnos cuenta que el entorno nos ha vendido, llamémosle así, estereotipos de realización. En diferentes series, de diferentes formas, tú vas a ver esos estereotipos que están ahí, ¿ya? Entonces, las personas poseen esos estereotipos de realización, pero en la práctica no se pueden llevar no son reales, son fantasías, ¿ya? Son modelos ilusorios, ¿ya? Pero las personas, cuando ya logramos descubrir que eso solo es eso, una fantasía,
nos desencantamos también. Hay un desencanto, es decir, ya no queremos en nada, porque resulta que la figura que yo seguía es una persona que me mintió, me engañó, no resulta que es lo que realmente decía ser. Entonces, nos sentimos sin modelos. Aquí es bien importante, entonces, porque la filosofía busca que el ser humano, la propuesta que nosotros mostramos, es una propuesta de filósofos y de personas que se llaman los clásicos, porque pasa el tiempo, 1000, 2000 años, y siguen siendo vigentes. O sea, lo que nos enseñan, lo que nos puede enseñar un Confucio, lo que nos puede enseñar un Aristóteles, es válido siempre. Entonces, aquí tenemos certeza que no estamos ante modelos o enseñanzas que se inventaron hace 5 años, sino que estamos hablando de modelos probados, sí, con más de 2000 años de vigencia. O sea, estamos hablando de que aquí está algo real, auténticamente probado por el tiempo. Entonces, diferentes culturas, diferentes civilizaciones han bebido de estas enseñanzas para poder lograr. ¿Qué modelos han generado? Bueno, vámonos al último gran modelo que tenemos para Occidente. El último gran modelo se conoce como el período del Renacimiento. En el período del Renacimiento, tú vas a ver que el ser humano venía de una sociedad muy cerrada, muy limitante, donde no había educación, había muchísima ignorancia. Europa se había hundido en lo que es la peste negra. Había tenido una serie de millones de personas muertas alrededor de esta enfermedad. Eso hace un quiebre en las personas y hace que las personas reflexionen. Entonces la filosofía llega inmediatamente a darles contenido a esa necesidad de esas grandes preguntas que uno se hace ante la vida. Entonces viene y aparece un personaje muy importante en esta época que se llama Marsilio Ficino, y él abre lo que se conoce como la Academia Platónica de Florencia. La Academia Platónica de Florencia va a ser esencial porque ahí van a llegar las personas que van a redescubrir estas antiguas enseñanzas. Ahí llegan filósofos, ahí llegan científicos, ahí llegan ingenieros, ahí van a llegar líderes, ahí van a llegar políticos, ahí van a llegar artistas. Y surge entonces de esa sabiduría antigua y de esa belleza que traen los artistas, y aparece todo lo que se conoce como el Renacimiento. Y son ideas que transforman y revolucionan. Hasta la fecha, lo que Occidente ha logrado y su expansión que ha tenido es gracias a las ideas que surgen en esa academia de Marsilio Ficino. Entonces, porque ahí vamos a encontrar donde el ser humano se vuelve a los valores, a esos principios que nos humanizan, que son la fraternidad. Sí, claro. ¿Ya? Que es tan importante la fraternidad, el sentirnos uno, no ver nuestras diferencias, no ver lo que nos separa, no ver diferencias económicas, no ver diferencias de género, sino que ver lo que nos une. ¿Ya? Y eso nos lleva a los ideales, poder conocernos, poder entendernos. Si no conocemos, entonces, si yo no conozco a los demás y no me preocupo por entender, ¿cómo va a haber diálogo? Sí, así es. Ahora, nos encantaría saber si la filosofía también tiene que ver con esa conexión espiritual o con elevarnos hacia una conciencia muchísimo más amplia. Eso, bueno, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal como cerramos el bloque anterior, es que la filosofía en sí misma tiene que ver con esa conexión espiritual a la cual nosotros le llamamos, o también tiene que ver con esa elevación de la conciencia misma para poder vivir mejores. Isaac. Gracias. Bueno, primero, ¿tiene que ver con la espiritualidad? Claro. Te voy a plantear esto. Ajá. Tú vas a tener, como en filosofía, nace de pensar y de hacerte preguntas. O sea, naturalmente, todas las personas somos filósofos. Sí. Desde el niño que pregunta, ¿qué es el sol? Mamá, ¿por qué sale el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué es una estrella? El amor por el conocimiento. Eso es la filosofía. La filosofía es algo natural. Ya está implícito en el alma de todos. Todos hacemos filosofía en la medida en que buscamos, nos hacemos preguntas y tratamos de encontrar respuestas ante el enigma, los misterios de la vida, ya, porque no lo sabemos todo. Entonces, esa maravillosa propiedad de hacer preguntas, ya es donde nace la filosofía. Ahora, ya de manera más estructurada, en la medida en cómo se ha desarrollado en el tiempo, tú vas a ver que toda la filosofía nace haciéndose preguntas sobre el universo, sobre preguntas qué es la esencia, que todas las cosas cambian, pero hay cosas que son permanentes. Entonces la filosofía se va a eso precisamente, que es lo que no cambia. A eso que no cambia, a eso que permanece, que está siempre, ¿ya? Entonces la filosofía le va a llamarlo atemporal. Y si lo relacionamos a esto con la religión, nos te vas a dar cuenta que eso es lo divino, es lo que permanece. Aristóteles tenía una concepción de Dios que a mí me encanta, se llama: Dios es un motor inmóvil, ¿ya? Porque lo mueve todo, sí, pero Él está en un centro. Entonces vas a ver que los filósofos son en sus diferentes vertientes, ellos hacen preguntas sobre lo divino, sobre sí, qué claro, es lo sagrado. Vamos a tener una etapa de la filosofía que se trata de alejar, propia del inicio del periodo industrial, ya donde el ser humano se vuelve muy materialista, y la filosofía adquiere también ese barniz materialista y deja esas grandes preguntas y se va sobre las cuestiones mucho más materiales, ¿ya? Entonces vamos a tener incluso que la filosofía de esa época va a bañar y haciendo pensar que los filósofos son personajes ateos, que no creen en Dios o que no creen en lo divino. Pero desde la auténtica, siempre buscando la autenticidad, nos vamos a dar cuenta que no sabemos muchísimas cosas. Sí. Ya, de muchas cosas lo que tenemos son ideas o teorías, pero la filosofía nos devuelve la cordura en el sentido de que nos permite ver la magnificencia de algo muchísimo más grande que nosotros, que está en este momento caminando y funcionando. A eso que está ahí, a esas fuerzas que nos sobrepasan, que no comprendemos, es lo divino, porque estamos frente, sí, claro, a un misterio. Desde luego. Entonces, las personas encuentran a través de la filosofía un camino donde ante algo tan impactante y grande que nos hace ver que formamos parte somos un elemento dentro de ese vasto universo. Por lo tanto, la filosofía es un puente entre ese macrocosmos y ese microcosmos, ¿ya? ¿Cómo nos relacionamos? Sí. Y una herramienta para esa relación se llama la ética. Lo que me une al universo, lo que me armoniza al universo, ¿ya?, es la ética, son los valores. Porque reconocer que el universo se mueve bajo principios, ¿ya?, y respetar esos principios, ¿ya?, la ética me permite, por lo tanto, armonizarme al universo. Una persona que al volverse muy egocéntrica, sí, muy egoísta y que solo quiere vivir bajo sus términos, entonces rompe
¿ya?, la armonía con su universo y se queda, ¿ya?, generando situaciones de desarmonía con su entorno, con el universo. Entonces, las personas van a encontrar una relación armónica, ¿ya?, con lo divino, con ese macro universo, ¿ya?, a través de esta herramienta que es la ética. La ética no solo es portarse bien, Sí, claro. sino es reconocer las leyes, ya reconocer los principios que rigen el universo. Porque si rigen a un sistema solar, ¿por qué no pueden regir a mi vida? ¿Por qué voy a estar yo por encima de ese orden cósmico? Reconocerlo nos hace esa necesaria humildad para poder comprender que formamos parte de un gran y un vasto universo. Desde luego. Usted hablaba de hay cosas que son permanentes, hay cosas que siempre van a cambiar. Bueno, considero que ya personalmente que lo único que no cambia es la permanencia de ese cambio mismo, ¿no? Entonces, yéndonos hacia cómo la filosofía impacta nuestras vidas, generalmente se habla de que nosotros necesitamos una transformación, un cambio, otro estilo de vida en los momentos en que nosotros estamos sufriendo, es decir, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de depresión, en esos momentos donde usted se siente vacío, puede recurrir a la filosofía para sanar esas heridas, para encontrarse a sí mismo otra vez, para liberarse de esa tristeza. Hay un libro muy interesante de inicios de este siglo que lo escribe Lumarinov y dice más Platón y menos Prozac. Es un libro polémico porque ¿Por qué? básicamente, en síntesis, dice esto: los seres humanos muchas veces vamos a tener momentos donde vamos a tener una afección mental, una depresión y enfermedades que se nos dan en la mente. Para eso hay que recurrir a los psicólogos, ya a las personas profesionales para tratar este tipo de enfermedades que son normales. Pero hay elementos que no son enfermedades, son problemas o son cambios en la vida. Eso te lleva a sentirte sin piso en algún momento. No es que tengas una enfermedad mental y necesitas de algún medicamento, lo que necesitas es encontrar ese piso o encontrar ese norte al que me refería. Lumarinov dedica todo un libro entonces a cómo la filosofía nos ayuda, ¿ya?, a encontrar ese norte o ese piso que necesitamos en momentos de cambios donde se dan las grandes preguntas existenciales. Un momento, por ejemplo, hay personas que en la medida que van pasando etapas en la edad de su vida, sienten que no avanzan, que están estancados, que han logrado esto y esto que se propusieron, pero de repente se sienten estancados y no saben por qué. Muchas personas en esas crisis de edad se pierden, caen en drogas, caen en amistades que los hacen perder todo lo que habían logrado, se pierden, ya, porque el tener ese vacío existencial es muy fácil perder. La filosofía te da norte, te da principios, te da, ¿por qué? No es algo que viene de afuera, sino que es algo que tú descubres dentro de ti, que una etapa ha terminado y necesitas reiniciar, necesitas la frescura de los inicios. El dolor es un elemento propio de la vida. Es el dolor. En este momento te acabas de transformar en budista. A ver. La filosofía, precisamente eso es lo que enseña Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Él nos dice, lo primero, el dolor existe. Es innegable. Claro. Desde el momento en que estás vivo, ya el dolor existe. ¿Ya? Y él dice, el dolor es un vehículo de conciencia. Entonces, considerar que hay una vida sin dolor es casi negar la condición humana, porque el dolor, en la medida en que lo entendemos, nos permite ser más conscientes. Entonces, su propuesta está en cómo superar el dolor, cómo ser del vehículo, ese dolor, ocuparlo como un vehículo de desarrollo y de transformación.
¿ya? Porque muchas veces el dolor lo podemos caer en una situación de negación, Sí. ¿ya? Donde vamos a negar el dolor. Y las personas, cuando huyen del dolor, huyen del sufrimiento, ¿ya? No es que mejore su vida, sino que simplemente tienen un conflicto que no quieren enfrentar. Entonces, si hacemos sinónimo de la palabra dolor y conflicto, ¿el conflicto es una oportunidad o es una amenaza? Hay que saberlo gestionar en la vida. Pensar que en la vida no tendríamos conflictos es una ilusión. En la vida vamos a tener que enfrentar conflictos, siempre. Es mejor comprenderlos para poder gestionarlos de la mejor manera. Entonces, y se vuelvan oportunidades y no amenazas. Entonces, la filosofía nos propone un camino para poder gestionar estos conflictos a través de este gran filósofo, Siddhartha Gautama. Recuerdo que un conductor latinoamericano, Marco Antonio Regil, mencionaba una vez que el dolor en sí mismo no está en nuestras vidas para maltratarnos, no está para hacernos sufrir, está para enseñarnos, está para aprendernos a ver a nosotros mismos cómo realmente somos, y el hecho de ser vulnerables no es algo malo, sino que es algo bueno para comenzar a trabajar en sí mismo. ¿Comparte la idea? Sí, precisamente, porque el ser consciente del dolor no solo tuyo, sino el consciente, ser consciente del dolor te permite ser consciente del dolor de los demás. Y eso permite que nazca la empatía. Genera empatía. Genera empatía. Entonces, una persona que es consciente del dolor sabe del daño que le puede hacer a otro. Genera humildad también. Entonces, te genera humildad y te genera conciencia en el sentido, no puedo hacer esto porque esto le haría un daño a mi amigo, a mi hermano. Sí. No puedo, ¿ya? Porque me da conciencia. Una persona sin conciencia hace muchos daños sin ni siquiera, porque no evalúa el dolor que pueda sentir otra persona. Desde luego. ¿Qué hace o es que nosotros realmente podemos aprender cada uno de estos elementos que hemos dialogado en la Asociación Cultural Nueva Acrópolis? Hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Tal cual como nosotros hablábamos en los bloques anteriores sobre cómo la filosofía termina impactando nuestras vidas y cómo nos puede transformar, ¿qué es lo que se puede aprender en la Asociación Cultural Nueva Acrópolis? Isaac. Muchas gracias. En la Asociación Cultural nosotros tenemos 3 grandes programas. Son nuestros 3 grandes programas internacionales. El primer gran programa es el programa de filosofía. El programa de filosofía tiene un curso introductorio, ya que nosotros tenemos 3 ejes o modelos. Vamos a tener un modelo individual que está relacionado a la ética, que está relacionado a que el ser humano conozca sus principios, conozca las leyes fundamentales que le permiten armonizarse él consigo mismo. Sí, claro. Esa es la ética consigo mismo. Luego vamos a un nivel o una dimensión donde el ser humano en relación a otros. Porque no sé si te has dado cuenta que a veces hay personas que son muy buenos trabajando solos, de forma individual son brillantes, Sí, claro. pero los pones a trabajar con más personas y hay mucho conflicto, hay mucho lío, ya hay mucho problema. Sí. Entonces necesitamos que nos ayuden también a reconocer los principios que nos permiten a vivir en una armonía, en comunidad, en sociedad. Entonces veamos una primera dimensión que es la individual, Sí. otra dimensión que es lo colectivo
Y otra muy interesante en este curso introductorio que tiene que ver con la historia. ¿De dónde venimos? Porque mucho de la propuesta de Acrópolis tiene que ver con el rescate de valores, con el rescate de la identidad de los pueblos. ¿Rescate de la cultura? Rescatar la cultura, que es lo que nos hace salvadoreños. Porque yo no niego, pues nos encantan las pupusas, pero no podemos considerar que ser salvadoreño solo tiene que ver con un elemento gastronómico, Sí, claro. sino que ser salvadoreño tiene que ir con algo que está más allá. Descubramos cuál es la esencia de ser salvadoreño a través de este curso introductorio. Entonces vemos 3 dimensiones: histórica, una dimensión de lo colectivo y una dimensión de lo individual en el curso introductorio. Luego, el siguiente programa, que es el programa de voluntariado. Buscamos a través de estas acciones no se queden solo resonando en la mente, sino que se transformen y que las manos trabajen, hagan algo por mejorar nuestro país. Entonces vas a ver que hay diferentes clases, cursos, iniciativas de reciclado, de ayuda en los asilos, ayuda a los huérfanos. Hay muchas formas de ayudar y de servir en nuestro país. Entonces Acrópolis trabaja estos 3 grandes programas: filosofía, trabaja cultura y va a trabajar voluntariado. Entonces, para recuperar todas esas expresiones que son parte de la identidad de un pueblo. ¿Cómo nosotros podemos acceder o entrar en esos cursos? Bueno, un requisito es tú tienes que ser mayor de 18 años, ya puedes tener ya criterios para poder tomar decisiones y te puedes inscribir. A partir de los 18 años tú puedes inscribirte en cualquiera de las sedes del país. Tenemos sedes en Santa Ana, tenemos una sede en la ciudad de Santa Tecla, aquí por Merliot, y tenemos lo que se conoce como la sede central, que está ubicada aquí en la colonia San Mateo. Entonces tenemos nuestras sedes, ¿verdad? Las personas pueden ver en las páginas web los diferentes horarios. Desde luego. Entonces, pero aclarando también de que al menos el curso introductorio puede tener un costo. Pues es un costo bastante accesible. Es simbólico. Es un costo de $25 mensuales, y para los estudiantes con carnet es $12.50, ¿verdad? Para personas que están estudiando en la universidad, entonces, y quieren inscribirse, pues, y necesitan una ayudita. Entonces, ellos tienen una beca del 50%. Y a una persona que trabaja, una persona, pues, paga una cuota mensual de $25. El curso introductorio dura 6 meses. A veces me han hecho preguntas: mire, ¿y eso no se puede recibir en 2 clases? Bueno, ¿qué le digo? Pues una sensibilización sí, pero si tú quieres algo más estructurado, algo que sea más un proceso donde tú puedas realmente vivir y llevar una maduración, ¿verdad?, de todo este conocimiento, pues lo recomendable es vivir casi un semestre de universidad, ya donde permite una real maduración de estas ideas. Claro que sí. Y es que Nueva Acrópolis tiene proyectos a los que también podamos aplicar. Hay que conocerlo tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Cuáles son los proyectos que la Asociación Cultural Nueva Acrópolis tiene para nosotros? Isa Corellana. Bueno, en este momento podemos participar también de un concurso que se llama Imágenes para Pensar. Todos nuestros fotógrafos aficionados que se sientan amantes de la fotografía tienen una oportunidad de encontrar las bases de competencia, se llama Imágenes para Pensar, y el tema del año es el heroísmo, ¿ya? La heroicidad. Sí. Tú vas a tener que hay mujeres, que hay hombres
que en el barrio, en la colonia en la que vivimos, es gente noble, es gente que necesita ser representada por las cosas buenas que hace. Entonces, y que muchas veces no salen en los medios. Entonces, Acrópolis les quiere dar rostro a esos heroínas y héroes que tenemos en nuestro país. Entonces, suban su fotografía, ya el sitio es imágenesparapensar.com.sb y búscanos en Instagram, en Facebook y por favor manden su fotografía. Te vas a dar cuenta que es una trayectoria maravillosa. Y el otro está relacionado con las escuelas públicas. Sí. Nosotros tenemos 2 certámenes de literatura, tanto en Occidente como acá Central, y se invita a las diferentes escuelas a que participen e inscriban a sus alumnos y que puedan mandar trabajos como un poema, un ensayo, un cuento. Esto les permite a ellos ganarse una beca universitaria. Entonces pueden construir su carrera a través de un poema. Imagínense la oportunidad que tienen. Entonces los invitamos a que visiten nuestra página web, en nuestras páginas de Facebook, y van a encontrar más información sobre el certamen de literatura, ¿ya? Donde un colegio puede participar y enviar y ganarse para sus alumnos tremendo premio. Ahí tenemos la invitación. Y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Isaac Orellana, qué placer haberlo tenido esta noche acá con nosotros y esperamos próximamente volver a dialogar y analizar cada uno de esos criterios en torno a la filosofía. A ti, muchísimas gracias, al programa, a todos sus televidentes por esta oportunidad. Feliz noche. Hasta luego. Entonces, ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber comenzado una nueva semana con nosotros. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.